Vamos a buscar el libro de Samuel. Vamos a buscar el libro de Samuel, el primer libro de Samuel. Capítulo 20. ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 20. Van a encontrar allí la historia, una escena que protagonizan dos personas. ¿Sí? Primer libro de Samuel, capítulo 20, versículo 14. ¿Lo tienen? ¿Sí? Buenísimo. Dice así: si para entonces estoy vivo, usa conmigo la misericordia de Jehová, para que no muera, y nunca apartes tu misericordia de mi casa. Cuando Jehová haya eliminado uno por uno a los enemigos de David de la faz de la tierra, no dejes que el nombre de Jonathan sea quitado de la casa de David. Así hizo Jonathan un pacto con la casa de David, diciendo: demándelo Jehová de mano de los enemigos de David. Y Jonathan hizo jurar a David otra vez, porque lo amaba como a sí mismo. A ver, hermanos, este diálogo que ustedes encuentran allí, ¿entre quién se da? ¿Quién es el que le está diciendo estas palabras y a quién se lo está diciendo? Ustedes ven que el que habla acá es Jonathan, ¿sí? ¿Cuántos conocen a Jonathan? ¿Cuántos saben quién es Jonathan? Jonathan es uno de los hijos del rey Saúl, ¿sí? Ustedes saben y conocen muy bien la historia. Saúl fue el primer rey que tuvo el pueblo de Israel. Saúl fue una persona elegida, escogida por Dios, y fue en su inicio una persona muy consagrada a Dios. El tema es que pasó el tiempo y esa relación que Saúl tenía con Dios se fue debilitando a tal punto de que Saúl empezó a buscar otros consejos que no venían de Dios. Empezó a caminar por caminos turbios a tal punto de llegar a consultar a los muertos para conocer la voluntad de Dios. Y obviamente, llegando a ese momento, Dios decide darle el reino a otra persona. ¿Quién era esa otra persona? El rey David. Ahora, cuando Saúl se entera de que David iba a ocupar el trono de él, ¿qué sucede con Saúl? Se enoja, tiene celos de David y lo empieza a perseguir. Y lo empieza a perseguir por varios tiempos a David, ¿sí? A tal punto de que David tiene que huir constantemente del rey Saúl con todos sus hombres. Habían aproximadamente 600 hombres que seguían a David y que en esa huida estaban con David. Ahora, la persona que de alguna manera protegía a David y le anticipaba dónde iba a estar su padre buscándolo, ¿saben quién era? Era Jonathan. El que por derecho, podríamos decir, por derecho humano, podría llegar a reclamar el trono de su padre. Ustedes saben que en aquella época los reyes acostumbraban de alguna forma dejar por herencia su trono, su poder a su primogénito. Entonces, el que tenía el derecho humano de reclamar el trono de Saúl, ¿quién era? Jonathan. Y si ustedes se ponen a ver la vida de Jonathan, ver las cualidades que tenía Jonathan era y tenía el perfil para ser el rey perfecto que necesitaba Israel. Tenía liderazgo, era valiente, era consagrado, era humilde. O sea, tenía todo Jonathan para ser el rey de Israel. Pero cuando Jonathan comprende que Dios llama a David, Jonathan apoya este mandato de Dios y apoya a David inclusive. Él no se pone en contra de David.
Él decide ponerse en contra de su padre, pero ayudar y acompañar al ungido de Dios, que era David. Y en esta conversación que acabamos de leer, Jonathan le está diciendo a David: cuando tú tomes el trono, acuérdate de mí, acuérdate de mi familia, no destruyas toda la descendencia de la casa de Saúl. Le estaba pidiendo misericordia a David. Y había una relación tan íntima entre David y Jonathan, una relación de amistad tan leal, tan comprometida de parte de ambos, que realmente es un ejemplo. Y ahí aparece el juramento que David le hace a Jonathan, ¿sí? Mire, vamos a avanzar un poquito más en la Biblia. Vamos a ir al capítulo 23. Y ahí vamos a encontrar el último momento en que Jonathan se encuentra con su amigo David. La última vez que ellos hablan es lo que aparece aquí en el capítulo 23, versículo 16 en adelante. Primero de Samuel capítulo 23, versículo 16, dice así: Jonathan, hijo de Saúl, se levantó y vino a donde estaba David en Orés. Y dice allí: y lo reconfortó en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, porque tú reinarás sobre Israel. Y yo seré, ¿qué cosa dice Jonathan? Yo seré tu segundo. Yo voy a estar acompañándote. Yo no voy a estar pretendiendo ser el primero. Yo voy a ser el segundo. Hasta mi padre Saúl lo sabe, dice Jonathan. Y dice allí el versículo: ambos hicieron un pacto delante de Jehová. David se quedó en Orés y Jonathan se volvió a su casa. Y esa fue la última vez que David pudo ver a su amigo Jonathan. David no sabía que esa era la última vez que lo iba a ver, que esa iba a ser la última charla. Poco después de ese momento, los filisteos van a hacer guerra contra Israel. Y el rey Saúl obviamente sale a la guerra acompañado de su hijo, y en esa misma batalla mueren los dos. Muere Saúl y muere Jonathan. Cuando esta noticia llega a David, el dolor que siente David es tremendo. Imagínense, o sea, murió su amigo, la persona que él amaba, la persona que había dado todo por proteger a David, incluso que había puesto en peligro su propia vida, Jonathan, al enfrentarse a su padre. Que en ese tiempo Saúl no estaba bien incluso psicológicamente, estaba casi al borde de la locura, ¿no? Y además también la Biblia menciona que él estaba siendo poseído por demonios, así que era peligroso enfrentar a Saúl. El capítulo número 1 del segundo libro de Samuel, el versículo 26, describe la angustia que sentía David por la pérdida de su amigo Jonathan. Dice allí: angustia tengo por ti, Jonathan, hermano mío. Cuán dulce fuiste conmigo, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. O sea, el amor que había recibido David de parte de Jonathan fue un amor tan profundo que no hubo una muestra de amor tan grande y tan leal hacia él que hasta ese momento había experimentado David. Fue tremendo para David recibir la noticia que su amigo Jonathan había muerto. Los años pasaron, el tiempo pasó, y David se establece como rey en Israel, asume el trono y empieza a liderar, empieza a formar su ejército, empieza a edificar, a fortalecer Israel, empieza a enfrentar a los pueblos, a los filisteos, y empieza David a engrandecerse.
Y en uno de esos años, estando ya David en el trono, él se pone a pensar y dice: ¿habrá quedado alguien de la descendencia de Saúl? Y fíjense lo que menciona aquí el capítulo número 4 del segundo libro de Samuel. Se muestra la historia que continuó ese día trágico de la muerte de Jonatán. Fíjense lo que sucedió. El capítulo 4 del segundo libro de Samuel, versículo 4, dice lo siguiente: Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo, dice la Biblia, lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Y fíjense lo que sucede, dice la Biblia: su nodriza lo tomó y huyó, pero mientras huía apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. La Biblia relata que Jonatán tenía un hijo. Ese niño había nacido en el palacio real, había sido criado en cuna de oro. No le faltaba nada a Mefiboset. Tenía nodriza, tenía una persona que lo cuidaba, tenía una persona que lo alimentaba. No le faltaba nada a Mefiboset. Esos primeros 5 años de Mefiboset fueron años gloriosos, podríamos decir. O sea, era un príncipe, llevaba la vida de un príncipe, vivía en el palacio. No le faltaba nada. Pero dice que ese día, cuando llega la noticia de que Saúl y Jonatán mueren, todo el reinado entra en una conmoción y en un miedo, y todos empiezan a huir, porque sabían que iban a venir el ejército contrario e iban a matar a todos. Y en ese desespero de querer salir de la ciudad, la nodriza, la que cuidaba a Mefiboset, lo toma en sus brazos y empieza a correr. Y en eso que corren, la nodriza tropieza y Mefiboset se cae de sus brazos. Y a partir de ese momento que Mefiboset se cae, queda paralítico. No puede volver a caminar más. No sé qué clase de fractura tuvo Mefiboset, que no tuvieron tiempo ni para atenderlo, tal vez ni siquiera para arreglar ese hueso fracturado, que tal vez había sido muy sencillo curarlo si él estaba en las condiciones anteriores, estando en el templo, estando allí en el palacio con las personas que lo cuidaban. Pero ahora estaban huyendo, agarraban las pocas cosas que podían y huían. Y así se lo llevaron a Mefiboset, llorando, gritando por el dolor mismo del golpe que se dio, pero era más el dolor intenso, el dolor interno que llevaba Mefiboset, porque su vida en ese momento, en ese accidente trágico, cambia de un momento al otro. Imagínate, se entera de la pérdida de su abuelo, muere el rey, y no solamente eso, se entera de la noticia de la muerte de su padre. Y ahora, de vivir en el palacio, Mefiboset tiene que huir. Y quién sabe a dónde llega a vivir. Fracturado, con una herida, con la muerte de las personas que lo debían cuidar. Mefiboset, a partir de ese tiempo, su vida cambia totalmente. Y dice la Biblia, así seguimos en el segundo libro de Samuel, pero en el capítulo 9, segundo de Samuel, capítulo 9, versículo 1, dice lo siguiente: preguntó David, ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl quien pueda yo favorecer por amor de Jonatán? Esa es la pregunta que David se hace. Y allí había un siervo, versículo 2 dice que este siervo se llama Siba,
al cual llamaron para que viniera ante David. Y el rey le preguntó: ¿eres tú, Siba? Sí, para servirle, respondió él. Y el rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl para que yo lo favorezca con la misericordia de Dios? Respondiendo Siba al rey: aún queda un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Y David pregunta: ¿dónde está? Y Siba responde: está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Cuando David se entera de que había un hijo de Jonatán que aún estaba con vida, el corazón de David empieza a latir con más fuerza, porque él se da cuenta que la descendencia de su amigo todavía está con vida. Y es interesante en qué lugar fue a parar a vivir Jonatán. Acá se menciona el lugar, dice Lodebar, ¿sí? Lodebar, metafóricamente hablando, me imagino que habrá sido un lugar donde el pasto no crecía, un lugar desértico, un lugar donde la gente solamente va a refugiarse, un lugar donde solamente viven los marginados, la gente que no tiene dónde ir, bueno, van a parar allí Lodebar. Y es interesante lo que significa Lodebar. Lodebar es una palabra hebrea que está compuesta por dos palabras. Al principio está Lo, y después viene Debar o Dabar, que significa palabra. Y ese Lo es una negación, actúa como un prefijo que significa literalmente no palabra, ¿sí? Si nosotros quisiéramos traducir la palabra Lodebar, directamente podríamos decir no palabra. Podríamos pensar que en ese lugar, en Lodebar, mucho no se hablaba, porque no existían las palabras allí. Posiblemente la gente vivía en un silencio. No estoy hablando de un silencio físico de que la gente no se hablaba, pero sí de que la gente no hablaba de lo que le sucedía en su interior. Posiblemente la gente que vivía en Lodebar estaba acostumbrada a guardarse sus dolores, sus luchas, sus miedos, y no lo hablaban. Lodebar era eso, no hablar lo que le sucedía a la persona. Imagínate el caso de Mefiboset. Mefiboset hasta los 5 años vivió una vida normal y llena de privilegios, pero él tuvo una desgracia, tuvo una caída, y a partir de ahí su vida cambió totalmente. Perdió su casa, perdió su padre, perdió todo lo que él tenía. A veces a nosotros nos pasan, familias, caídas. A veces nos pasan situaciones que nos cambian la vida de un momento para el otro. Puede ser que llevemos una vida normal, una vida tranquila, y en un momento para el otro llega la enfermedad. Llega el diagnóstico de una enfermedad terminal, llega la noticia de una pérdida en la familia, puede ser que llegue la noticia de alguna cuestión familiar, nos puede llegar el telegrama del despido, o sea, situaciones que pueden pasarnos que cambian nuestra realidad de un momento al otro. Y ¿saben lo más triste de esto? No es tanto la situación en sí, sino por cómo nosotros actuamos frente a esa situación. Muchos de nosotros actuamos como si viviéramos en Lodebar. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Cuando nos pasa una situación que no queremos, nosotros no hablamos lo que nos pasa. Decidimos callar, guardarnos, y esa situación que a lo mejor no es tan grande, en nuestra mente se va haciendo cada vez más grande. Y como nosotros no hablamos eso que nos pasa, nos quedamos solamente con nuestro propio punto de vista. Y al no hablar nuestras situaciones, empezamos a hacernos daño a nosotros mismos y empezamos a hacer daño también a los que tenemos a nuestro alrededor. Nosotros tenemos que aprender, hermanos, a salir del Lodebar.
tenemos que estar más dispuestos a conversar y a hablar lo que nos pasa. A veces llegamos a la iglesia con un optimismo, con una imagen de que todo está bien, de que no nos pasa nada, que no tenemos lucha, que no tenemos tentaciones, de que incluso estamos bien espiritualmente, pero a veces venimos a la iglesia, podríamos decir, por una inercia, no con el deseo de decir, porque a veces estamos tan golpeados en la semana que venimos a la casa de Dios porque sabemos que tenemos que venir, pero tal vez no es el deseo de venir a adorar a Dios, tal vez venimos con el deseo de escuchar algo de la palabra de Dios que nos ayuda con un poquito más de fuerza, y venimos golpeados, venimos con caídas. Tal vez la persona que debiera habernos cuidado, como el caso de la nodriza, a Jonathan, a Mefiboset, tal vez esa persona nos hizo caer, tal vez esa persona nos hizo un daño, o tal vez nosotros fuimos los que hicimos caer a otra persona. Tal vez nosotros que teníamos que haber cuidado a alguien, no lo cuidamos. Y todas esas situaciones van haciendo en nosotros que nos cerremos cada vez más. Por eso yo quiero enfatizar esto, hermanos. Nosotros necesitamos hablar. Nosotros necesitamos contar lo que nos pasa. Las cosas buenas, las cosas malas. Yo sé que eso depende mucho de nuestra personalidad. Hay personas que son más extrovertidas y que no tienen problema en contar, en decirte lo que te pasa. Pero hay otras personas que son más introvertidos y nos cuesta. Es como que nos tienen que sacar las palabras con fuerza para que hablemos, ¿no? Entonces, un consejo que nos va a hacer bien es que aprendamos a hablar lo que nos pasa, a contar, buscar a alguien de confianza, buscar a alguien donde vamos a poder recibir un consejo, pero no callarnos, no cerrarnos en eso que nos está pasando. Es más, si es necesario buscar un profesional para que nos ayude a nosotros en nuestras cuestiones emocionales, no es malo. O sea, no es malo que yo diga, bueno, necesito ir a un psicólogo, necesito ir a una persona que me dé algunas herramientas. A veces nosotros tenemos pensado que ir al psicólogo es falta de fe, que un cristiano no debería ir a un psicólogo, ¿no? Son ideas que todavía seguimos arrastrando. Pero si Dios permite que haya personas que se formen en esa área y que nosotros podamos sacar provecho, está bueno. Si tenemos los medios para hacerlo, está bueno que busquemos un profesional también para que podamos hablar, que nos escuchen y que también nosotros a través del diálogo podamos sacar eso que nos está afectando. Mefiboset vivió toda su vida en Lodebar. Pero un día llegó la noticia de que David lo estaba buscando. Y allí el versículo 5 dice: entonces el rey David mandó a traerlo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar. Y fíjense en esta parte, y con esto vamos a ir terminando. Dice: al llegar Mefiboset, hijo de Jonathan, hijo de Saúl, ante David, ¿qué hizo Mefiboset? Se postró sobre su rostro e hizo reverencia. A ver, yo no creo que Mefiboset haya tenido una silla ortopédica. No me lo imagino a Mefiboset yendo con una silla de rueda, más en la condición en la que él vivía, en un lugar marginado, sin tener recursos para poder estar bien. O sea, yo me lo imagino a Mefiboset, ¿saben cómo? Llegando a la presencia de David. Me lo imagino a Mefiboset arrastrándose. Yo me acuerdo cuando estaba en Buenos Aires, hay una estación de tren, que seguramente ustedes habrán escuchado nombrar o seguramente la conocen, Constitución. ¿Conocen Constitución? ¿Escucharon hablar de Constitución? Bueno, Constitución es un lugar como muy transitado, porque está la estación de tren que te une todo el sur de Buenos Aires, toda la línea de colectivos pasan por ahí y ahí te vas a cualquier lugar de la ciudad. O sea que Constitución es una zona donde siempre hay gente. Y tengo un recuerdo de niño de algo que me impactó muchísimo que vi en Constitución.
que después con el tiempo uno lo ve y uno se va como de alguna forma endureciendo, ¿no? Pero cuando yo era chiquito y vi esa escena me impactó bastante. Me acuerdo que vi un hombre que le faltaban las piernas y este hombre no tenía silla de ruedas. ¿Saben cómo caminaba? ¿Cómo hacía para trasladarse? Estaba con las manos. Usaba una especie de guantes y con las manos apoyaba y con su cuerpo iba. Ver eso cuando yo era chico fue algo que me impactó, ¿no? Me lo imagino a Mefiboset moviéndose de manera similar, tratando de hacer todo el esfuerzo para llegar a la presencia de David, arrastrándose, y dice la Biblia que él llega a la presencia de David y se postra aún más de lo que él estaba postrado. Hace reverencia, tal vez con miedo, porque él sabía que el que estaba delante de él era el rey, que podría haberle quitado la vida, inclusive por ser simplemente descendiente de Saúl. O sea, él se acerca a David con reverencia, con temor, y le hace reverencia, dice. Ahora, fíjense cómo actúa David. David lo primero que le dice en el versículo 7 es: no tengas temor, no tengas miedo, Mefiboset, no te voy a hacer daño. Si David le dijo no tengas temor, es porque vio que había temor en Mefiboset. Dice después: porque a la verdad yo tendré misericordia contigo, por amor de Jonathan tu padre. Te devolveré todas las tierras de tu padre Saúl, y tú comerás siempre en mi mesa. Y Mefiboset dice: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Quién soy yo?, decía Mefiboset, para que me invites a comer a tu mesa. No soy más que un perro muerto, decía Mefiboset. Dice después que el rey mandó a llamar a Siba, en el versículo 9, y le dijo a Siba: todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor. Tú pues labrarás la tierra, tú con tus hijos y tus siervos, y almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor tenga pan para comer. Pero Mefiboset, el hijo de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Mefiboset no va a comer en la mesa de los criados, de los siervos. Mefiboset va a comer en mi mesa, dice. Dice el versículo 11: conforme todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá mi mesa como uno de los hijos del rey. Tenía Mefiboset un hijo pequeño llamado Micaya. Todos los que vivían en la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Pero Mefiboset, que estaba lisiado de ambos pies, vivía en Jerusalén, porque comía siempre a la mesa del rey. Queridos hermanos, yo creo que nosotros, todos los que estamos acá, tenemos mucho para asemejarnos a Mefiboset. Creo que con el personaje que más podríamos identificarnos esta mañana es con Mefiboset, porque estamos expuestos a situaciones indeseables. Estamos estudiando en la escuela sabática todo este tema durante estas semanas, estos meses, y ninguno de los que estamos acá puede decir: a mí no me va a pasar nada. Todos podemos en algún momento sufrir, tener alguna desgracia. Todos podemos en algún momento tener una caída, caer o producir incluso una caída. Y en cierta forma, todos podemos sentirnos como Mefiboset, inválidos, sin poder caminar, sin tener la fuerza para avanzar. Pero qué bueno es que tengamos un rey también, así como fue David en su tiempo, que vos y yo tengamos un rey. Que ese rey está dispuesto a buscarte, a sacarte de ese lodevar espiritual que muchas veces vivimos, y nos invita a estar en su presencia.
Y no solamente eso, nos invita a que comamos en su mesa como uno de sus hijos. ¿Lo merecemos? No, no lo merecemos. Pero Él lo hace por amor, por misericordia, por gracia. Ahora yo te pregunto, ¿cuál va a ser tu respuesta a ese ofrecimiento que te hace el Rey? ¿Te gustaría poder estar cada día en la presencia del Rey? ¿Te gustaría comer en su mesa? Y te estoy haciendo estas preguntas porque esto tiene que ver con decisiones que vos tomes para cada día estar en la presencia del Rey. Más allá de lo que nos suceda cada día, el Señor cada día te da una oportunidad de volver a Él. Y va a llegar un día en donde vamos a estar comiendo literalmente en la mesa del Rey. Cuando estemos allí en el cielo y estemos ese primer día disfrutando de la eternidad, vamos a estar allí comiendo y compartiendo la cena del Cordero. Una gran mesa donde todos vamos a estar sentados allí siendo hijos del Rey. ¿Te gustaría estar en esa mesa? ¿Te gustaría ser parte de ese momento tan especial? ¿A cuántos le gustaría? Amén. 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 Vamos a hacer una oración así como estamos. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte muchísimas gracias porque en tu palabra, Señor, encontramos un mensaje de esperanza, un mensaje de ánimo. Solamente tú, Señor, sabes cómo hemos llegado a tu casa, lo que nos ha sucedido en la semana. Pero, Señor, en este momento, a pesar de nuestras luchas, nuestras heridas, de nuestro dolor, queremos estar en tu presencia, Señor. Sabiendo que tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios que tiene la intención de restaurar nuestra vida, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras faltas y ayúdanos, Señor, a vivir cada día en presencia del Rey. Ayúdanos, Señor, a que cada día estemos dispuestos a estar en tu mesa, Señor, a alimentar nuestra relación contigo. Por eso, Padre, en esta mañana nos ponemos en tus manos para que tú estés con cada uno de nosotros. Acompáñanos, Señor, a disfrutar este día, este sábado, en tu presencia, en tu compañía. Oramos y pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.